segunda sesión, gracias. Esta es la segunda sesión de teoría y detección de neutrinos y la está dando el doctor Juan Barranco Monarca. Nació en la ciudad de Puebla, estudió la licenciatura en física en la Universidad de las Américas Puebla, la maestría y el doctorado en ciencias con especialidad en física en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN, en el CIMBESTAB. Realizó estancias postdoctorales en el Instituto de Física de la UNAM, el Instituto Max Planck de Física Gravitacional de Alemania, en el Instituto de Astronomía de la UNAM y actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Física de la División de Partículas, perdón, de la División de Ciencias e Ingeniería en la Universidad de Guanajuato. Sus temas de investigación son la física de partículas elementales, materia oscura y astropartículas, temas en los que ha publicado en distintas revistas con alto factor de impacto y ha participado como conferencista en distintos congresos nacionales e internacionales. Desde el 2008 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente tiene la distinción nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido director del Departamento de Física de la División de Ciencia e Ingeniería en la Universidad de Guanajuato, en Campus León, y también presidente de la División de Partículas y Campos de la Sociedad Mexicana de Física. Ahora sí, Juan Barranco, bienvenido y muchas gracias por tu tiempo y el espacio para darnos este curso. Gracias. No, muchas gracias, Melina. Muchas gracias, Aide, por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Eh, y, y pues nada, muchas gracias a ustedes, a todos los asistentas, por estar aquí, porque para, para platicarles acerca nuevamente de esto de neutrinos, seguir con nuestra plática de los neutrinos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es aunar un poquito más acerca de por qué son tan misteriosas estas partículas. Entonces, pues, como su nombre lo dice, ¿no? Dice teoría y detección de neutrinos. Eh, un poco hablar acerca de esto de la detección. Y habíamos mencionado la vez pasada que tiene que haber una cosa que le llamamos la oscilación de los neutrinos. Y para entender mejor qué es esto de la oscilación de los neutrinos, la primera parte es plática, vamos me van a escuchar, lo siento. Y la segunda parte ya es un cálculo. Entonces vamos a calcular la probabilidad de la oscilación de los neutrinos en la segunda parte. Entonces la primera parte es cómo se detectan los neutrinos y por qué tuvimos que concluir que los neutrinos oscilan una vez que se detectaron los neutrinos. Antes de empezar, los neutrinos han dado algunos cuantos premios Nobel. Recuerden que los premios Nobel son este premio que da la Sociedad Nobel para reconocer algún avance científico que influya a la humanidad. Entonces, no es poca cosa. Y ha habido varios premios que se han dado específicamente por haber hecho alguna contribución en la física de los neutrinos. Entonces, por ejemplo, el Premio Nobel de Física en el 88 se lo dieron a Leon Lederman, que quizás algunos de ustedes conocieron porque vino aquí a México en más de una ocasión. También se lo dieron a Melvin Schwartz y a Jack Steinberg. Y la sociedad Nobel normalmente da una frase, ¿no? Por la cual se les da el premio Nobel. Posiblemente su contribución sea mucho más amplia, pero ellos tratan de resumirlo. Y para el caso de Lederman, Schwartz y Steinberg, la razón fue porque ellos desarrollaron un método de hacer un haz de neutrinos. Entonces habíamos platicado, ¿no? Los neutrinos son estas partículas fundamentales que solo interactúan a través de interacciones débiles y que tienen, ahora sabemos que tienen masa. Pues estos señores dijeron, vamos a hacer un haz de neutrinos. Y una vez que hicieron este haz, entonces imagínense un rayo de neutrinos, lo pusieron cerca de un detector y entonces descubrieron no solamente el neutrino, sino que se dieron cuenta que además es un neutrino de distinto sabor que el del decaimiento beta. Y a este le llamaron el neutrino del muón. Muy bien, entonces por esta razón les dieron el premio Nobel en el 88. Quizás se preguntarán,
¿Cómo fue que estos señores hicieron un haz de neutrinos? Porque recuerden que es fácil o relativamente fácil mover o cambiar la trayectoria de partículas si éstas tienen carga eléctrica, porque lo que hacen es ponen a las partículas en carga eléctrica, con carga eléctrica dentro de un campo eléctrico y por la fuerza de Lorentz cambia su trayectoria. Lo que es más, como la fuerza de Lorentz también incluye al campo magnético y la velocidad de la partícula, también pueden cambiar la trayectoria de una partícula poniendo campos magnéticos y campos eléctricos. Pero para que esto suceda, la partícula tiene que tener momento magnético y la partícula tiene que tener carga eléctrica. Si no tiene ninguna de estas características, no puede interactuar electromagnéticamente. Entonces, ¿cómo hacerle para hacer un haz de neutrinos? Eh, entonces, imagínense, dicen, el problema que tenía Lederman, ¿no? Era cómo hago una haz de neutrinos. Y la idea es muy simple. Dice, bueno, pues realmente eh, como no puedo hacer que los neutrinos sigan el camino que yo quiero, lo que voy a hacer es a las partículas que producen a los neutrinos son las que yo voy a colimar. Y una vez que ya estén colimadas estas partículas naturalmente van a decaer y entonces cuando estén decayendo, pues entonces las partículas que decaen van a seguir la dirección de movimiento de la partícula. Entonces, esencialmente lo que hicieron es como cuando ustedes dicen, pues, ¿cómo le hago para que pueda aventar una hoja de papel a un compañero? Pues la hago bolita y, y aún así, aunque la avientan, pues como que se desvía, ¿no? Pues, ¿qué tal si la pongo dentro de una bolita de plastilina y la aviento? Entonces, cuando querían intimidar cuando la gente de Al Capone quería intimidar a sus adversarios, agarraba una hoja de papel, la ponía en un tabique y lo que aventaba era el tabique y el tabique rompía el cristal y ya entraba dentro de la casa. Aquí es algo parecido, lo que dicen es, tengo neutrinos dentro de las partículas como un neutrón o un protón o un núcleo. Lo que voy a hacer es colimar a los núcleos y a los núcleos eso sí los puedo usando campos eléctricos eh, ponerlos dentro de un haz. Una vez que estén dentro de ese haz decaen en neutrinos y los neutrinos entonces van a seguir la dirección de propagación de la partícula que era cargada. Entonces, esta es la idea de formar un haz de neutrinos. Entonces, por haber hecho este procedimiento, por supuesto, no es fácil porque la idea es muy simple, pero experimentalmente es muy difícil, porque lo que tienen que hacer es construir un acelerador de partículas, poner campos eléctricos y magnéticos para que con la fuerza de Lorentz puedan moldear el movimiento de las partículas cargadas, y una vez que ya están cargadas y aceleradas, dejarlas en un túnel muy largo para que decaigan las partículas y eventualmente van a caer en neutrinos y van a producir un haz de neutrinos. Entonces ellos producieron este haz de neutrinos y luego pusieron un detector y se dieron cuenta que efectivamente podían decaer. En este caso, las partículas cargadas que utilizaron fueron muones y los muones que decaen en neutrinos, pues entonces iban a seguir la trayectoria que tenía el muón decae en un electrón y neutrinos, los electrones los detenían con una pared, porque como interactúan tan fuertemente, pues rápidamente interactúan, y los neutrinos atravesaban la pared y entonces ya tenían un haz de neutrinos. Entonces, una idea eh, pues muy interesante, ¿no? De cómo hacer un haz de neutrinos, y por eso les dieron el premio Nobel en el 88, porque como decaían los muones, una de las partículas a las que decae es un neutrino del muón, y entonces como pudieron detectar este neutrino era un neutrino del muón, entonces descubrieron el neutrino del muón y por eso les dieron el premio Nobel en el 88. Eh, para esa época, para los finales de los 80s, ya se estaban, pues ya se tenía el modelo estándar de las partículas elementales y ya sabíamos que entonces tenían que existir distintos tipos de neutrinos, el neutrino asociado al electrón, el neutrino asociado al muón, que fue el que descubrieron Lederman, Schwarz y Steinberg, y eh, faltaba descubrir el neutrino del Tau. Ese ha sido más difícil. Lo que sí se logró en el 95 fue
descubrir a la partícula hermana del muón. Entonces recuerden que hay tres tipos de sabores de leptones cargados: está el electrón, el muón y una partícula que se llama el tau. No hay ninguna diferencia entre un electrón, un muón y un tau, excepto la masa. Entonces el tau es más gordo que el muón y el muón es más gordo que el electrón. Eh, y se comportan exactamente igual. Entonces un muón decae igual que un tau, solamente que en lugar de emitir neutrinos del muón, emite neutrinos del tau. Entonces en el 95 dieron un premio Nobel combinado porque estaban hablando acerca de la física leptónica. Entonces, en física leptónica, recuerden que son estas partículas ligeras, tanto cargadas como neutras. Cargadas, pues están el electrón, el muón y el tau. Y entonces le dieron el premio Nobel a Martin Perl por haber descubierto el tau, por haberlo descubierto. Y a Reines, entonces recuerdan que la plática pasada platicamos de cómo Reines ideó la idea de poder detectar el neutrino, que era con este tanque de agua, que estaba cerca de un reactor nuclear, y entonces llegaba el antineutrino era absorbido, por así decirlo, por un protón, se formaba un neutrón y un positrón, el positrón formaba un fotón, eh, que lo podían detectar, y el neutrón, cuando era capturado por alguno de los núcleos dentro del material, formaba otro fotón, entonces formaban dos centelleos en el detector, y por eso este experimento de Reines, recuerden que lo hicieron en el 57. Entonces esa es una moraleja. Entonces tienen que ser lo suficientemente jóvenes para hacer su contribución a la física, como Reines. Él el experimento lo hizo en el 57 y le dieron el premio Nobel en el 95. Entonces tienen que vivir lo suficiente como para que les den puedan vivir lo suficiente como para que el Comité Nobel diga: "Ah, no, pues, si es una contribución importante, démosle el premio Nobel". Entonces le dieron hasta, entonces del 57 al 95 son 30 años, ¿no? 28 años después le dieron el premio Nobel a Reines por haber hecho la detección del neutrino, esa partícula fantasma que había propuesto Pauli para resolver el problema del espectro continuo beta, que él pensaba que no se iba a detectar nunca, pero bueno, la detectó Reines 30 años después de que la propuso Pauli y 30 años después le dieron el premio Nobel. Hasta aquí un par de premios Nobel. Luego en el 2002 le dieron el premio Nobel a Koshiba y a Raymond Davis, en particular porque, entonces déjenme regreso un poquito. Estos dos premios Nobel que involucraban a la física del neutrino son neutrinos producidos a nivel terrestre. Entonces, en el caso de Lederman, ellos produjeron un haz de neutrinos en un acelerador de partículas. Entonces, un acelerador como Fermilab o como LHC es un acelerador gigante y ahí producen los neutrinos. En el caso del Premio Nobel del 95, la detección de neutrinos, estos neutrinos que detectaron, que detectó Reines, eran producidos en un reactor nuclear. Entonces también son neutrinos producidos en la Tierra. Pero a finales de los 80s estaba muy de moda estas teorías que les llaman teorías de gran unificación. Y las teorías de gran unificación, que les abrevian GUT, las GUT, eh, tenían una predicción. Y la predicción era que el protón debía de caer. El protón, como saben, es un nucleón, o sea, forma parte del núcleo, igual que el neutrón. Eh, a este tipo de partículas como el protón y el neutrón se les llaman bariones. Los bariones son partículas que están hechas de quarks. Y en las teorías estas de gran unificación se esperaba que el protón, al igual que el neutrón, decayera. Solo que el tiempo de vida del protón es muy largo. Entonces vivía mucho tiempo dentro de estas teorías. Entonces a finales de los 80s estaba muy de moda. Se creía realmente firmemente que se iba a tener una teoría de gran unificación. Y, y entonces empezaron a
a construir detectores que se les conocían como que lo que estaban buscando eran el decaimiento del neutrón. ¿Cómo funcionaban estos detectores que iban a poder medir el decaimiento del neutrón o del protón? Entonces, para medir el decaimiento del protón, lo que hacían es, pues necesitamos muchos protones para que eventualmente alguno de estos decaiga y podamos ver cómo decae. Y entonces dijeron, ah, pues vamos a poner un tinaco gigantesco y ese tinaco gigantesco tiene muchísimos protones, lo llenamos con agua, el agua pues, es H2O, entonces tenemos muchos protones, muchos neutrones y eventualmente si alguno de estos protones decae, vamos a poder medir las partículas en las que está decayendo y entonces vamos a poder saber si efectivamente el protón decayó o no. Entonces en Japón construyeron un detector en una mina en la mina de Kamioka. eh, y ahí querían ver si efectivamente el protón decaía. Eh, entonces, como era un detector hecho en una mina en Kamioka, le pusieron Kamiokande y la terminación NDE, porque era Kamioka, y entonces le pusieron NDE porque Kamiokande. NDE es por Nucleon Decay Experiment. Entonces, en realidad esos experimentos fueron hechos pensando en probar las teorías de gran unificación. Pero naturalmente se convirtieron también en detectores de neutrinos, porque al igual que el experimento de Raynes, es un tinaco de agua en el que eventualmente llegará un antiprotón, chocará con un protón, formará un neutrón y un positrón, el positrón producirá fotones, y entonces a estos tinacos los tienen que llenar de fotomultiplicadores para que esas partículas que decaen, sobre todo que decaen a fotones, puedan medir los fotones y entonces decir, ah, miren, ahí se produjo un decaimiento. Pero lo mismo sucede con el decaimiento beta inverso, el mismo mecanismo de detección de los neutrinos. Entonces, Koshiba, Masatoshi Koshiba, fue un impulsor, fue de hecho el que movió cielo, mar y tierra para convencer al gobierno japonés para que le facilitaran los recursos para construir Kamiokande y se convirtió en un detector de neutrinos, naturalmente. Eventualmente no descubrieron el decaimiento del protón, eventualmente todas estas teorías de gran unificación se fueron muriendo y realmente Kamiokande se convirtió en el detector de neutrinos por excelencia. Ahorita vamos a platicar más acerca de Kamiokande. Y Raymond Davis Jr., recuerden que así como Raynes ya había descubierto el neutrino, Davis Jr. dijo, bueno, otra fuente de neutrinos es el Sol, pongamos este mismo tinaco con el cual detectamos el neutrino de los reactores nucleares para que detecte los neutrinos solares. Y entonces eh, el premio Nobel de Física en el 2002 se lo dieron a Koshiba y a Davis porque estaban detectando neutrinos que no eran producidos en la Tierra, sino venían de objetos astrofísicos, en particular el Sol, estamos hablando de Raymond Davis, y Koshiba, en particular de rayos cósmicos, y los rayos cósmicos vienen pues de muchísimas fuentes fuera de la Tierra. Entonces, por eso les dieron el premio Nobel a Davis y a Koshiba por sus contribuciones a la astrofísica, en particular por la detección de los neutrinos cósmicos, cósmicos refiriéndose a neutrinos producidos fuera de la Tierra. Y también se lo dieron a Giacconi por contribuciones en la astrofísica, en particular porque encontraron fuentes de rayos X, astrofísicas, ¿no? Entonces, por eso les dieron el premio Nobel en el 2002. Recuerden, si tienen alguna pregunta, duda, comentario, pues me enciendan su micrófono y pregunten o levanten su manita y aquí trataremos de contestar con confianza, ¿eh? Este, sin ninguna pena, por favor. Ibas a decir sinvergüenza. Sin vergüenza, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta ahí se detectó el neutrino, se produjeron neutrinos en la Tierra.
Y eso fue en el 2002. En el 2015 les dieron el premio Nobel. El premio Nobel del 2015 es fácil de recordar porque es la cajita McDonald. Entonces se lo dieron a Takaki Kajita y Arthur McDonald, porque ellos demostraron con otro tipo de detector que los neutrinos realmente oscilan. Cajita en realidad, él continuó con el trabajo de Koshiba en Kamiokande, entonces Kamiokande después lo hicieron más grande y se llamó Super Kamiokande, y entonces se volvió como el super detector de neutrinos. Y por otra parte, McDonald, él es canadiense, él impulsó en Canadá la construcción de un laboratorio que se llama el Sudbury Neutrino Observatory, y a ellos, digamos, con las observaciones que hicieron en estos dos detectores gigantescos de neutrinos, se confirmó que los neutrinos oscilan. Y entonces oscilan porque los neutrinos tienen masa. Entonces le dieron el premio Nobel a Cajita y a McDonald. El señor McDonald está todavía activo, trabaja en Snow, en Canadá, en el Sudbury Neutrino Observatory. Y de hecho él fue jefe del postdoc entonces, como recordarán, normalmente uno estudia la licenciatura, luego la maestría, luego el doctorado. Cuando uno termina el doctorado, uno termina desempleado y nos dan trabajos provisionales de 1 o 2 años que les llaman estancias postdoctorales. La estancia postdoctoral de Eric Jauregui, que trabaja en la UNAM, la hizo con McDonald antes de que recibiera el premio Nobel. Entonces, ya después, de hecho, creo que Eric estaba en Canadá como postdoc cuando le dieron el premio Nobel a McDonald. Eh, entonces, bueno, dentro de la rama experimental de neutrinos hay muchos colegas en México que trabajan activamente. Muy bien. Entonces, ha, ha habido un esfuerzo de la humanidad por tratar de descifrar estas partículas enigmáticas que le llamamos los neutrinos. Eh, Les han dado premios Nobel, porque han diseñado técnicas novedosas de cómo detectarlos, cómo observarlos de distintas fuentes. Entonces déjenme regresar un poquito al problema de los neutrinos solares. Aquí está Ray Davis. Noten que pues, era un jovenzuelo porque este experimento se hizo en los 60s. Entonces nada más otra vez les digo que tienen ustedes que eh, hacer su descubrimiento jóvenes y si es que quieren ganarse el premio Nobel. Por supuesto, uno puede hacer el descubrimiento más viejo, pero a lo mejor no da tiempo de que reconozcan que es un trabajo importante. Este, si no lo hacen por la fama, háganlo por el dinero, es $1 millón. Muy buenos. Pero muy bien, entonces Davis estaba aquí muy contento. Eh, no, de hecho, este no es Davis, es este señor de aquí. Entonces, no, este es Raines. Este es Raines y este señor de aquí es John Bacall. Y entre 1970 y 1994 ellos construyeron estos detectores para observar neutrinos solares. Entonces su problema era los neutrinos solares. Entonces déjenme retomar un poquito lo que platicamos la vez pasada acerca de los neutrinos solares. Esta va a ser nuestra fórmula mágica. Eh, entonces, los detectores de partículas son muy simples. Eh, Son clics. Entonces, imagínense que ustedes son un detector. ¿Cómo saben que interactuaron con ustedes? Pues porque tienen un clic. Entonces, por ejemplo, ahorita ustedes van a funcionar como detectores. Entonces, si escucharon eso, esos fueron 3 eventos, ¿no? Esos fueron 6 eventos. Los detectores de partículas elementales son así, son clics. Entonces son como pic, pic, pic. Ah, miren, detecté 3 partículas. Entonces, esencialmente lo que detectamos son clics que corresponden a un evento. Entonces, normalmente lo que tratamos de hacer es una predicción de cuántos eventos se tienen que producir. Y esa predicción de cuántos eventos se tienen que producir
se calcula grosso modo por la sección eficaz multiplicada por el flujo, multiplicada por el tamaño del detector, ¿no? Cuántos blancos tiene. Y esta R es la resolución, qué tan bueno es su detector. Eh, Muy bien, entonces, en el caso de los neutrinos, ustedes tienen que escoger una sección eficaz, es decir, un canal de detección, cómo es que el neutrino interactúa con qué, y eso se los dice la teoría, que es el modelo estándar de partículas elementales. Necesitan un flujo, es decir, una fuente, y esta fuente depende de qué tipo de detector tengan, ¿no? Entonces, en el caso de neutrinos de reactor nuclear, necesitan el flujo producido por el reactor nuclear. En el caso de neutrinos producidos por el Sol, necesitan el flujo de neutrinos solares. En el caso de neutrinos que provienen de una supernova, necesitan el flujo de neutrinos producidos por la supernova. ¿Cómo se calcula este flujo? Pues depende de la fuente. Entonces, por ejemplo, si quiero detectar neutrinos de un reactor nuclear, le tengo que decir al del reactor cuánta energía estás midiendo y entonces yo calculo cuántas reacciones nucleares están produciéndose, entonces puedo calcular cuántos neutrinos por segundo por centímetro cuadrado se están produciendo y entonces ya tendría mi flujo. En el caso de los neutrinos de supernova, necesito un modelo astrofísico y entonces le tengo que decir a las personas que hacen modelos estelares que haga una simulación de una supernova en el que le meta todos los ingredientes de las reacciones nucleares que están dentro de la supernova para que haga una predicción del flujo de supernovas. Entonces aquí van dos elementos, ¿no? La fuente y la modelación de la fuente pues tiene su propia física, entonces hay gente que se dedica toda su vida a la física de supernovas y entonces se pone a calcular estos flujos. El segundo ingrediente tiene que ver con el modelo estándar, porque tiene que ver con esta sección eficaz y esta sección eficaz se calcula siguiendo las reglas del modelo estándar. Entonces el spoiler es en la tercera plática, que es mañana, vamos a hablar un poquito más acerca de la sección eficaz. Y esta última parte pues, tiene que ver con el detector, ¿no? Con qué tan bueno es mi detector, con su resolución, el tiempo de exposición, el tamaño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son tres ingredientes para que suenen clics en el detector. Entonces recuerden que en el caso del Sol, pues entonces le pidieron a alguien que calculara cuántos neutrinos producía el Sol. Entonces sacó John Bacall una predicción. Esa predicción es la que aparece aquí, es cuántos neutrinos. Entonces acá están viendo el flujo de neutrinos con función de la energía. Entonces acá está el flujo con función de la energía. Produce el Sol. La sección eficaz es, ¿esos neutrinos interactúan con qué? Pues esos neutrinos van a interactuar con electrones del detector, y entonces tengo que calcular la sección eficaz neutrino-electrón. No, va a interactuar ese neutrino con los núcleos. Entonces tengo que calcular la sección eficaz neutrino-núcleo, y eso te lo da el modelo estándar. Y esta otra información, pues es información que el experimental dice, ¿no? De qué tamaño es el detector y cuánto tiempo voy a estar haciendo la observación y qué tan bueno es mi detector, pues tiene que ver con la función de resolución. Y eso me lo tiene que decir el experimental. Cuando yo calculo este integral, me van a salir entonces un número de eventos, que es este clic, ¿no? Entonces, imagínense que yo digo, tengo un flujo de eh, 3 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo. Supongamos que la sección eficaz es de un centímetro cuadrado, entonces cuando multiplique 3 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo por un centímetro cuadrado, se cancelan los centímetros cuadrados y me quedan entonces neutrinos por segundo. Y luego lo multiplico por el tiempo de observación, y digo, lo voy a observar por durante un año, y un año son 10 a la 7 neutrinos, perdón, 10 a la 7 segundos. Entonces 10 a la 7 por 3 pues me da 3 por 10 a la 7 neutrinos. Entonces tendría que estar detectando 10 por 10 a la 7 neutrinos por año. Por supuesto, es una cuenta incorrecta porque, como vamos a platicar mañana, la sección eficaz de los neutrinos es muy pequeña. De hecho, es del orden de 10 a la menos 44 centímetros cuadrados. Entonces, aunque tengan un flujo de 1.000 millones de neutrinos por centímetro cuadrado por segundo, por 10 a la menos 44, pues entonces les va a quedar un número de eventos de 10 a la menos 44 por 10 a la 9, les da 10 a la menos 35 eventos. ¿Cómo lo contrarrestan? Pues voy a poner que tenga muchísimos blancos.
Entonces voy a poner 10 a la 35 blancos. ¿Cómo consigo 10 a la 35 blancos? Ah, pues lo que sé es que un mol de agua tiene 10 a la 23 moléculas de agua. Cada molécula de agua tiene 3 átomos, y entonces ahí van 3 por 10 a la 23. Necesito toneladas de agua para que tenga muchos eventos. Y aún así me van a salir 10 a la 33 eventos. Ah, pues necesito mucho tiempo de observación. Entonces, por eso necesitamos detectores muy grandes de neutrinos. Muy bien, entonces este número de clics, esta es la predicción teórica. Lo que midió Davis fue lo que está en la línea, en las barras azules. Lo que predice esta fórmula en las barras amarillas, y no da, ¿no? Entonces, claramente hay una discrepancia entre teoría y experimento. Recuerden que hicieron otro experimento, tampoco da. Hicieron otro experimento y que este ya más o menos daba, pero un factor 2. Cada uno de estos son experimentos distintos y en todos se observaba un déficit. Entonces, el número de clics esperados en el detector no correspondía al número de clics predichos por la teoría. Ya eso es lo que se le conocía como el problema de los neutrinos solares. ¿Cómo se resuelve? Bueno, antes de pasar a la resolución, déjenme les platico misma idea, pero para el caso de los neutrinos atmosféricos. Los neutrinos atmosféricos se producen en la atmósfera y esos vienen esencialmente de que la Tierra continuamente está recibiendo partículas que provienen de muchas partes del universo. Y esas forman lo que se conoce como los rayos cósmicos. Y los rayos cósmicos están interactuando con la atmósfera. Entonces un rayo cósmico interactúa con la atmósfera y produce una reacción eh, de el rayo cósmico con la atmósfera, y se producen neutrinos. Y esos neutrinos se pueden detectar. Entonces, de hecho, esta es una imagen esquemática de Super Kamiokande. Entonces, Super Kamiokande les digo que era un tanque gigantesco que tiene 50,000 toneladas de agua, porque recuerden que necesitamos mucho, mucho volumen. Y lo que uno espera es que el neutrino pase por el medio, y una vez que pase por el medio, interactúe con alguna de las moléculas del agua y produzca un muón. El muón, que es una partícula cargada, se va a mover a velocidades relativistas porque el neutrino viene con muchísima energía. Choca y produce un muón de muchísima energía. Entonces se mueve prácticamente a la velocidad de la luz el muón. Pero eh, el muón está dentro de un medio. Es una partícula cargada en un medio. En un medio, la velocidad de la luz no es igual que la velocidad de la luz en el vacío. De hecho, la velocidad de la luz en un medio es más lento que en el vacío. De tal manera que el muón se puede mover a una velocidad mayor que la propagación de la luz en el medio. No es que el muón se mueva a velocidad más rápida que la luz en el vacío, no. Se mueve a una velocidad cercana a la velocidad de la luz en el vacío, y que puede ser superior a la velocidad de la luz en el medio. Si eso sucede lo mismo que cuando ustedes escuchan un avión que está rebasando la velocidad del sonido en el aire. Entonces, cuando un avión rebasa la velocidad del sonido en el aire, se escucha un estruendo. Entonces, cuando escuchan ese estruendo del avión, es porque el avión está viajando a velocidad supersónica. En este caso, el muón que se produjo dentro del tinaco de agua se mueve a velocidades superlumínicas, arriba de la velocidad de la luz, en el medio. Y entonces se produce un ruido, pero ese ruido no es no es auditivo, no es acústico, sino es luminoso. Entonces se produce un estruendo que se le conoce como la radiación Cherenkov. Y entonces esa radiación Cherenkov es luz azul que se puede ver. Si ustedes estuvieran dentro del Super Kamiokande, estuvieran ahí nadando, lo que verían serían una luz azul y dirían, se acaba de pasar un neutrino que chocó con un muón y el muón produjo un cono de luz Cherenkov
que detectaron los fotomultiplicadores. Entonces, esa es la idea de detección de los neutrinos. Se ve a través de la luz producida por partículas cargadas que se produjeron por la colisión de un neutrino con alguna partícula dentro del tinaco de agua. Muy bien. Ligeramente afuera, ¿no? El punto es que el neutrino produjo un muón de muchísima, muchísima energía. Eh, entonces, así se ve Super Kamiokande. Entonces, aquí ahora sí ya se ve claramente, ¿no? El nombre Kamioka es el nombre de la mina. El NDE era por Nucleon Decay Experiment, por lo que hemos platicado de las que estaban diseñados para detectar el decaimiento del protón. Esta es una fotografía vista desde con estos lentes que les llaman ojo de mosca. Entonces aquí pues se ve como deformado, ¿no? Pero aquí se ve la base del detector y acá están viendo hacia arriba del detector y entonces está cubierto de estos ojitos que son estos fotomultiplicadores que son detectores de luz. Esto se llena de agua, entonces son 50.000 toneladas de agua. Por supuesto no hay nada dentro del tinaco más que los detectores. Está herméticamente sellado, entonces no hay luz, está completamente oscuro. De tal manera que cuando venga un muón, produzca este cono de luz Cherenkov que detectarán los fotomultiplicadores. La idea es más o menos como sigue, entonces vamos a ver si nos sale. Este es el cilindro, entonces recuerden como cuando van en la primaria, ¿no? Que les dicen, ¿cómo haces el cilindro? Y hacen un rectángulo y dos círculos y luego los pegan. Entonces estas son las tapas del cilindro y este es pues las orillas del cilindro. Y cada uno de estos puntitos que ven aquí es fotomultiplicadores. Este es un fotomultiplicador, este es otro. Cada puntito es un fotomultiplicador. Y aquí lo que se va viendo es cómo se van encendiendo los fotomultiplicadores, porque es muy grande el tinaco. Y entonces tarda unos cuantos nanosegundos la partícula en atravesar todo el tinaco. Y entonces es tan rápida la detección por los fotomultiplicadores que se puede ir siguiendo el movimiento de la partícula. Entonces, fíjense, ahí, a ver si nos sale. Entonces, ahí empieza el evento, sigue, ya tocó la parte de abajo, ¿no? Sigue tocando la parte de abajo y ya se fue. A ver si lo vemos otra vez. Entonces ahí, imagínense, ¿no? Cierren el rectángulo, es un tinaco, cierren las tapas. Llegó por ese punto, ahí es donde se empezaron a encender las luces, tic, 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 y se sale. Esa es la detección. Entonces, plic, ese clic es, hemos detectado un neutrino. Ahí está. Tac. Ese es el clic. Resulta ser que dependiendo digamos, como el orden en el cual se encienden los fotomultiplicadores, uno puede decidir si es un neutrino del electrón o del muón. Entonces, se estudian cómo se van encendiendo y si tienen una estructura más dispersa, así como, si se dan cuenta aquí son como se encendieron los fotomultiplicadores, se ve como que está como más ancha la distribución. Se trata de un muón, perdón, de un neutrino producido por un neutrino de electrón. Si es como más angosta la detección, el ancho, digamos, de cómo se fueron detectando, es el caso de un muón. Entonces uno puede detectar neutrinos del electrón o neutrinos del muón con Super Kamiokande. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Muy bien. Parece ser que no. O reacción de que están todo bien también. Muy bien, gracias. Pues seguimos. Se detectan los neutrinos. ¿Cómo resolver este problema? Entonces, esta es mi fórmula. No hay más que le pueda hacer a mi fórmula, a menos que, entonces, ¿cómo resolver este problema de los neutrinos solares? Tengo que modificar mi fórmula de eventos. Y entonces la forma de corregir esa fórmula es o cambiando la sección eficaz,
Eso quiere decir que quizá el modelo estándar de las partículas elementales tiene que ser modificado, y entonces eso podría ser debido a que existen otro tipo de interacciones que le llaman interacciones no estándares, que me puede cambiar la sección eficaz. O que existe una probabilidad de cambio de los neutrinos, que los neutrinos que se producen en el Sol cambiaron su naturaleza conforme viajaban en el espacio. Eh, Ahora ya sabemos que la respuesta tiene que ver con que los neutrinos, efectivamente, es la segunda respuesta, que los neutrinos cambiaron de sabor desde su punto de emisión hasta el punto de detección. Y esa probabilidad de conversión se produce bajo las siguientes hipótesis. La hipótesis es que los neutrinos tienen masa y que los estados de masa son una combinación de los estados de sabor. Esto va a quedar más claro en un momento cuando hagamos el cálculo, pero existe una probabilidad que depende de la energía del neutrino y delta m cuadrada para ciertos ángulos. Entonces, si el ángulo de mezcla, porque habla aquí que es una combinación de los estados de sabor, es 0,1, esta sería la probabilidad de oscilación. Si es 0,01, esta sería la probabilidad de oscilación. Si es 0,001, esta sería la probabilidad de oscilación. Entonces, un neutrino de electrón durante este intervalo sigue siendo un neutrino de electrón, pero en este intervalo de energías ya no es neutrino de electrón. ¿Qué es? Es otra cosa. Es un neutrino del muon, un neutrino del tau, pero ya no es neutrino del electrón. Si mi detector está en este rango de energías, pues entonces es probable que yo no esté detectando neutrinos de electrón porque se convirtieron en otra cosa. Entonces, ¿cómo probar esta hipótesis? Muy simple. Construye un detector que no nada más te detecte neutrinos del electrón, sino que te detecte neutrinos del muon y neutrinos del tau. Porque entonces, si tienes una fuente que solamente produce neutrinos de un solo sabor y estos cambian a lo largo de su trayectoria hasta llegar al detector, si tu detector es sensible tanto a los neutrinos del electrón, a los neutrinos del muon y a los neutrinos del tau, pues entonces al sumar los tres me tendría que dar el flujo original. Y entonces eso fue el premio Nobel del 2015, el de Cajita McDonald. Ellos lo que propusieron fue utilicemos, de hecho McDonald, utilicemos un detector que sea sensible a los neutrinos del muon, del tau y del electrón. ¿Cómo lo logro? En lugar de poner agua, cambia tu detector. Entonces el detector consiste de agua pesada. El agua pesada es agua, entonces recuerden la fórmula del agua es H2O, nada más que en lugar de tener hidrógeno, tiene deuterio, que es un isótopo del hidrógeno. Entonces recuerden que el hidrógeno es el átomo más simple, que es este protón y un electrón, pero pueden tener isótopos. Entonces puedo tener, por ejemplo, el deuterio, que es un protón, un neutrón y un electrón. Entonces el núcleo del deuterio, en lugar de ser un protón solito, es un protón con un neutrón. Y resulta ser que el deuterio sí puede interactuar con los neutrinos del muon y del tau. Entonces son sensibles no solamente a los neutrinos del electrón, sino a los tres sabores. Si, si este detector, que se conoce como SNOWLAB, es capaz de medir estos detectores, si el flujo coincide con el flujo predicho por los neutrinos del Sol, y el Sol solamente produce neutrinos del electrón por la energía que tiene. Si fuera una estrella más grande y tuviera reacciones nucleares más energéticas, se podrían producir muones. Pero no, el Sol es una estrella estándar y por lo tanto eh, solamente tiene una cantidad de energía limitada y solamente alcanza a producir neutrones y los neutrones decaen a neutrinos del electrón. Entonces el Sol solo produce neutrinos del electrón, pero conforme viaja el neutrino en el espacio, se produce una transición del neutrino del electrón a muones y del tau. Y si este detector, al sumar los flujos del neutrino del muon, del electrón y del tau, coinciden con la predicción de los neutrinos del electrón, pues entonces quiere decir que los neutrinos oscilaron. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Entonces aquí está eh, lo que descubrió Snow. Entonces, si a Snow solamente
no es capaz de distinguir entonces entre los neutrinos del electrón, del muón y del tau. Si solamente se preocupan por los neutrinos del electrón, efectivamente los neutrinos del electrón son bueno, es un tercio el flujo de los neutrinos que estaban prediciendo el modelo teórico. Pero cuando suman todos los tipos de neutrinos, oh, maravilla, la predicción teórica y la predicción experimental coinciden. Entonces, esta es una demostración de que los neutrinos cambiaron su identidad desde que viajaban del Sol a la Tierra. ¿Cómo hicieron ese cambio? ¿Cómo calcular esa probabilidad de oscilación? Ta, 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 ta. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño eh, receso en lo que preparamos la tableta. Si quieren ir a tomar agua, descansar unos minutitos. Entonces, regresamos en 5 minutos y calcularemos entonces esta probabilidad de oscilación, pero entonces ya nos convencimos, ¿no? Sí, sí tiene que haber un cambio del sabor de los neutrinos. Entonces, regresamos en 5 minutitos. Tomen agüita, y mientras yo enciendo la tableta a ver si funciona. Si tienen alguna duda, también me pueden ir diciendo. Hola, ¿me escuchan? Entonces, creo que yo no puedo ver el Zoom porque estoy compartiendo la pantalla. Entonces, si algún alma caritativa me dice, sí, solamente se los agradecería. Ah, sí se escucha bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya nos convencimos, ¿no? Los neutrinos tienen que oscilar. ¿Por qué oscilan? Entonces, esto es un problema de mecánica cuántica. Entonces, primero, eh, ¿qué es la mecánica cuántica? La mecánica cuántica es igual que la mecánica clásica, nada más que son con reglas diferentes. No tiene nada de extraño la mecánica cuántica, o no más extraño que la mecánica clásica, en el sentido de que son reglas, son definiciones. Por ejemplo, cuando empezamos nuestro curso de mecánica clásica, nos dicen, una partícula tiene masa. Y uno dice, pues sí, ¿no? Las partículas tienen masa. ¿Y qué es una partícula? Dicen, pues es un objeto puntual. Y uno dice, pues sí, pues es un objeto puntual. ¿Y cómo representa un objeto puntual? Pues con una delta de Dirac. Y uno no tiene ningún problema con decir, pues es una delta de Dirac. ¿Cuál es el problema con la partícula? ¿Y cómo se mueve? Siguiendo la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton, pues, me parece muy bien. ¿Y qué puedo hacer con la segunda ley de Newton? Pues puedes calcular, por ejemplo, la aceleración. Y la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y resuelves esa ecuación diferencial y te da la aceleración, te da la posición, te da la velocidad. Y ya terminaste, ya puedes describir una partícula. Y uno vive muy contento con eso. En el caso de la mecánica cuántica, resulta ser que no es exactamente lo mismo. Y la razón por la que no es lo mismo es porque estamos en una escala en la cual los principios de la mecánica clásica ya no aplican. ¿Y cuáles son los principios de la mecánica clásica? La mecánica clásica fue construida para explicar, eh, digamos, la mecánica clásica fue construida a través de una serie de experimentos en los cuales esos experimentos utilizaban el método del reduccionismo, es decir, como voy a tratar de buscar la causa fundamental. Pero para buscar la causa fundamental, el experimento tiene que aislar el objeto de estudio del resto del universo. Y entonces, una vez que ya está aislado el resto del universo, ya puedo estudiar su dinámica. Y así hacemos los experimentos, ¿no? Como que tratamos de probar la segunda ley de Newton
o la primera ley de Newton. Entonces, imagínense, van a probar la primera ley de Newton. Y la primera ley de Newton dice, no, pues, un objeto se mueve en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza actúe sobre él. Vamos a probar la ley y para probar la ley pues, se pone en una mesa, que por favor la mesa no se mueva, que no estén jugando alrededor de la mesa. Vamos a ponerlo en un riel y el riel lo vamos a poner con aire para que no tenga fricción. Por favor, cierren las ventanas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde ustedes demuestran que efectivamente se cumple la primera ley de Newton. Pero hay una escala en la cual ya no es posible eh, aislar el experimento. Y esa escala es la escala de lo muy pequeño, en donde ya no puedo aislar el objeto de estudio. Como ya no lo puedo aislar, yo no puedo determinar de manera única cuál es la posición y el momento. Entonces tengo un principio de incertidumbre. Ya no puedo calcular la posición ni el momento, que son las variables relevantes en la mecánica clásica, con precisión absoluta. Entonces tengo un principio de incertidumbre. Y este principio de incertidumbre eh, me impide que yo ya no pueda aplicar las leyes de la mecánica clásica. Por lo tanto, necesito nuevos principios con los cuales yo pueda hacer predicciones acerca del mundo. Y esos principios son los que conocemos como los axiomas de la mecánica cuántica o los postulados. Y son bien poquitos. El primer postulado lo que dice es, todo estado físico se va a representar por una función de onda o un ket. Entonces, ya no voy a hablar acerca de la posición y del momento, sino voy a hablar de la función de onda. Pero la función de onda la voy a representar por una cosa que la voy a llamar un ket. Y la voy a representar así, como una barrita. Esta cosa de aquí es un nombre, es una etiqueta, es una propiedad, es alguna característica de su estado físico encerrado con una llavecita. Y esta cosa la voy a llamar un ket. Y así como tengo el ket, eh, voy a inventarme una función dual a la función de onda, a la cual yo voy a llamar el bra. Entonces, cualquier estado físico, esto es cualquier cosa, digamos, que me represente parte del sistema físico que yo estoy estudiando, lo voy a poder asociar a un ket o a un bra. El ket representa entonces un estado físico. ¿Qué es ese estado físico? Es algo del sistema. Muy bien. Entonces, el primer postulado dice, todos los estados físicos van a estar asociados con una función de onda, es decir, con un ket. Y a su vez, con su dual, que es el bra. El segundo postulado dice, ah, el segundo postulado lo que dice es, ya no vas a poder medir la posición y el momento, como lo hacías en la mecánica clásica. Lo que ahora vas a tener son unas cosas que vamos a llamar observables. Y esas observables las vamos a asociar con operadores hermíticos. Entonces recuerda, un operador hermítico es aquel en el cual es un operador, entonces es una cosa que hace algo. ¿A quién? Al estado físico, y eso me produce un cambio en el estado físico. Entonces recuerden, el ket es un estado físico, actúa sobre él un operador, y el operador le hace algo al estado físico, y entonces me produce otro estado físico. Resulta ser que estos operadores están asociados a unas cosas que vamos a llamar observables. ¿Por qué son observables? Porque son cantidades que yo conozco. ¿Qué tipo de operadores tendrán? Pues, a ver, ¿qué observable yo mido? Pues, por ejemplo, yo mido la energía. Pues entonces seguramente voy a tener un operador de energía. ¿Qué más mido? Mido el momento. Entonces seguramente voy a tener un operador asociado al momento. ¿Qué más mido? La posición. Pues seguramente voy a tener un operador asociado a la posición.
Y la posición, el operador de posición va a actuar sobre un estado y ese estado me va a producir, cuando actúe el operador de posición sobre ese estado, otro estado. Y a estos operadores entonces van a estar asociados operadores hermíticos. ¿Qué quiere decir que sea hermítico? Que si ustedes transponen y conjugan a ese operador, les va a dar el mismo operador. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta que tengan operadores hermíticos? Ah, pues porque si es un operador hermítico, por las propiedades del álgebra lineal, sus eigenvalores van a ser reales. Y entonces eso nos lleva a un tercer postulado. Las únicas cantidades medibles están asociadas a eigenvalores de las observables. Y tiene sentido, ¿no? Ah, si la observable A mide la energía, los eigenvalores del operador A serán números que midan la energía. Entonces son las únicas cantidades medibles y están asociadas a eigenvalores de los observadores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo A que actúa sobre alfa y me da como eigenvalor A, la única cantidad medible es la A. No voy a medir ninguna otra cantidad. Muy bien. Entonces, son las nuevas reglas que tenemos para el mundo cuántico. Hay un cuarto postulado, y el cuarto postulado lo que dice es, ya no puedes medir como medías en mecánica clásica, porque recuerda que aquí tienes el principio de certidumbre, entonces no puedes medir las cosas de manera precisa y demás cosas por el estilo. Lo único que puedes medir son probabilidades. Y esas probabilidades de medir una cantidad A dado un estado B está dado por el bracket elevado al cuadrado. Entonces, lo único que pueden medir son esas probabilidades de que al estar en este estado se mida este otro. Y este estado es un eigenestado del operador asociado a la medición. Muy bien. Y mi último postulado es, olvídate de la segunda ley de Newton. La dinámica está dada no por la segunda ley de Newton, sino por la ecuación de Schrödinger. Entonces, ¿cómo cambia el estado alfa con función del tiempo? Está determinado por el hamiltoniano. Entonces, esto me da la evolución del sistema. Y es la ecuación de Schrödinger, ¿no? Ya, muy bien. Ya acabamos nuestro curso de mecánica cuántica. Vamos a calcular. Entonces, ¿qué pasa en el caso de los neutrinos? Lo que vamos a hacer es, vamos a imaginar el sistema de los neutrinos como lo que es un sistema cuántico. Entonces, vamos a aplicar los postulados de la mecánica cuántica para calcular cómo cambia el neutrino su identidad. Entonces, vamos a hacerlo. Y para hacerlo, lo que voy a hacer es, primer postulado, voy a proponer que los, eh, los estados físicos, entonces recuerden, el primer postulado es, hay un estado físico y a esos estados físicos yo los voy a determinar por Ketz y Braz. Ah, muy bien, entonces el estado físico es el neutrino. Y ese neutrino entonces lo voy a asociar con un ket. Entonces déjenme ponerle, esto me representa un neutrino del sabor. Recuerden que el sabor es esta característica de la partícula, entonces del sabor alfa. Ese es mi estado físico. ¿Alfa quién puede ser? Ah, pues alfa puede ser un electrón, un muón o un tau. Entonces tengo distintos sabores y cada sabor lo voy a asociar con un estado físico que lo voy a representar por un ket. Ah, pues ahí tengo mi ket, muy bonito. Ese es mi estado físico. Segundo postulado.
tengo que encontrar cuál es la observable. Entonces, por ejemplo, en este caso, la observable que me interesa es la dinámica del neutrino. Y la dinámica me la da su energía, es decir, su hamiltoniano. Entonces necesito construir una observable, que en este caso está asociada a la energía, y ese es el hamiltoniano. Entonces necesito un operador, que va a ser un operador hermítico, que es el hamiltoniano. Muy bien. Y el hamiltoniano lo que va a medir es la energía. Ah, fantástico. Ahí vamos bien. Entonces, vamos con los postulados. Entonces, queremos escribir a los neutrinos los vamos a escribir por Ketz neutrino alfa, y vamos a construir un observable que es el hamiltoniano. El hamiltoniano tiene que ver con la energía. Para que esto quede más claro, vamos a eh, hacer el caso particular de dos sabores. Y esos dos sabores, pues vamos a tomar que alfa vale electrón y muón, nada más. Tenemos dos sabores. Eh, pero aquí es donde viene la hipótesis de que los neutrinos son una combinación de sabor. Y déjenme hacer una pausa primero aquí con los sabores. No me voy a meter ahorita con los sabores, pero recuerden que por la relación de Einstein, entonces aquí vamos a hacer una simplificación. Vamos a tomar estas unidades en las que H barra y C valen uno para que no estemos acarreando muchas letras. Y además yo escribo, como verán, con letras bien grandotas, no se alcanza. Pero bueno, entonces vamos a tomar H barra y C igual a uno, ¿ok? Y no sé si recuerdan, pero la energía en el caso, cuando las partículas se mueven a la velocidad cercana a la velocidad de la luz, ya no es P cuadrada sobre 2m, sino que tenemos que incluir también la masa en reposo. Entonces la energía al cuadrado es P cuadrada más M cuadrada. Recuerden que C vale uno, entonces aquí te va a aparecer un C cuadrada y un C a la cuarta, ¿no? Entonces la energía es P cuadrada más M cuadrada. O en otras palabras, la energía es, eh, perdón, despejo, ¿no? Me quedaría P cuadrada más M cuadrada. Esa es la energía. ¿Quién es esta masa? Ah, pues esa es la masa de la partícula asociada. En este caso, como estoy pensando en los neutrinos, esta masa está asociada a los neutrinos. Pero, ¿cuál masa? Entonces, imagínense que existe un operador de masa que cuando lo miden, cuando lo aplican a un estado, les da la masa de la partícula. Entonces, imagínense que tienen algo así como un operador de masa, tal que cuando lo aplican al neutrino uno, eso les da el neutrino uno con su eigenvalor M1. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, da el eigenvalor. Ese es el operador y ese es el eigenvalor. Entonces, cuando le aplico el operador de masa al neutrino uno, me da la masa uno del neutrino uno. Lo que está diciendo la hipótesis de Pontecorvo, que fue hecha por ahí por los 50, 1950, es el neutrino alfa no es lo mismo que el neutrino uno o el neutrino 2. En realidad, el neutrino del electrón es una combinación lineal del neutrino uno más el neutrino 2. ¿Quién es el neutrino uno y el neutrino 2? Son eigenestados del operador de masa. Y el neutrino del muón es otra combinación, ay, perdón, acá este es uno, de los estados de masa. Entonces, esta es la hipótesis de que los estados de sabor, ¿cuáles son los estados de sabor? Electrón y muón. Recuerden que el sabor es eso, es como el tipo de partícula asociada. Los estados de sabor son una combinación lineal
de los estados de masa. Esta es la hipótesis de Pontecorvo. ¿Pero qué implicación tiene? Tiene la implicación de que en realidad hay una energía 1 asociada a la partícula de masa M1 y habrá otra energía 2 asociada con la partícula de masa 2. De tal manera que ahora sí vamos a poder construir nuestro Hamiltoniano, y nuestro Hamiltoniano va a estar escrito en una base que la podemos representar como el estado 1 y el estado 2, que los podemos representar en una base vectorial 1, 0, 0, 1. Entonces el neutrino 1 es el 1, 0 y el neutrino 2 es el 0, 1. ¿Qué es el neutrino 1? Cuando ustedes midan la masa, el neutrino 1, eso les va a dar la masa M1. Cuando midan la masa, el neutrino 2, eso les va a dar la masa M2. Ok, en esta base, a mí me gustaría escribir quién es el Hamiltoniano. ¿Quién va a ser el Hamiltoniano? Pues el Hamiltoniano es tal que cuando yo lo aplique al neutrino 1, eso me dé la energía del neutrino 1. Y el Hamiltoniano, cuando lo aplica la energía al neutrino 2, eso me tiene que dar la energía del neutrino 2. Esa es la idea, ¿no? Entonces, estamos construyendo nuestro operador, que es hermítico, que tiene que cumplir estas características. Y yo ya sé cuánto vale la energía, porque eso me lo dice la relación de Einstein. La energía tiene que ser la raíz cuadrada de P1 al cuadrado más M1 al cuadrado por el neutrino 1. Y la energía 2 es P sub 2 al cuadrado más M2 al cuadrado, el neutrino 2. Está re feo porque tiene raíces. Afortunadamente, lo que sabíamos desde que se propuso el neutrino es la masa es mucho más chiquita que P. El neutrino es muy ligero. De tal manera que estas raíces yo las puedo escribir como, saco factor común P1 al cuadrado y me va a quedar entonces P1 por 1 más M1 al cuadrado sobre P1 al cuadrado a la 1 medio. Y esto lo puedo aproximar como P1 por 1 más 1 medio de M1 al cuadrado sobre P1 al cuadrado más otros términos. De tal manera que si esto es E1, recuerden que esto es E1, E1 lo puedo aproximar como P1 más 1 sobre 2 M1 al cuadrado sobre P1. Entonces nada más multipliqué el P1 aquí adentro, ¿no? Pero P1, como la masa es muy chiquita, se parece mucho a E1. Muy bien, entonces ya puedo escribir mi Hamiltoniano. Vamos a ver si es cierto. Mi Hamiltoniano va a estar dado por P1 al P1, pero P1 se parece mucho a E1 más M1 al cuadrado sobre 2 veces E1, 0, 0, y para el neutrino 2 va a ser E2 más M2 al cuadrado sobre 2 veces E2. Y ese es mi Hamiltoniano. ¿Es hermítico? Sí, sí es hermítico. Si lo transpongo, pues me queda igual. Y si lo conjugo, me queda igual. Es un buen operador. ¿Cuáles son los eigenestados? Los eigenestados. Yo lo que quiero es que H aplicado al neutrino 1 me quede la energía 1, bueno, la energía 1 del relativista, por el neutrino 1. Y sí, ¿verdad? Porque recuerden que el neutrino 1 lo asociamos al estado 1, 0. Entonces yo multiplico E1 más M1 al cuadrado sobre 2 veces E1, 0, 0, E2 más M2 al cuadrado sobre 2 veces E2, aplicado al 1, 0, eso me queda E1 más M1 al cuadrado sobre 2, E1, 0, y eso lo puedo escribir como E1 más M1 al cuadrado sobre 2 veces E1, 1, 0. Entonces, esto es H aplicado al estado 1, me queda el eigenvalor E1 aplicado al estado N1.
Entonces, sí es el hamiltoniano. Ya tengo mi hamiltoniano. Fantástico. Este, hay una aproximación extra que vamos a hacer. Como las masas son muy pequeñas, E1 es casi E2 y eso le vamos a llamar E. Y entonces ya tengo mi hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano para el caso de los neutrinos, en la base de sabor, en la base de masas, va a ser escrito como E más M1 al cuadrado sobre 2 veces E, 0, 0, E más M2 al cuadrado sobre 2E. Ese es mi hamiltoniano. Muy bien. Entonces aquí ya vimos postulado 2 y 3, ¿no? Efectivamente, los únicos niveles de energía que puedo medir son los eigenvalores de este hamiltoniano. Ya sé cuál es mi base, ya sé cuál es mi hamiltoniano. ¿Qué pasa si quiero saber la evolución temporal de esta cosa? ¿Y por qué quiero saber la evolución temporal? Ah, porque lo que yo quiero ver es, aquí tengo un neutrino del electrón que viaja, acá este es el Sol, esta es la Tierra, y yo quiero ver qué le pasa al neutrino del electrón cuando llega a la Tierra. Acá esto es en el tiempo t igual a cero y esto es en el tiempo t que haya tardado en llegar a la Tierra. Yo quiero saber quién es este tipo. ¿Cómo lo sé? Quinto postulado. Lo que me dice cómo evoluciona es y la parcial con respecto de t del neutrino del electrón es h veces el neutrino del electrón. Es la ecuación de Schrödinger. Entonces, si yo resuelvo la ecuación de Schrödinger, sabré cuál es mi estado después de que ya evolucionó en el tiempo. Muy bien, pues vamos a resolver la ecuación de Schrödinger. Entonces, fíjense que es una ecuación súper simple, porque tenemos I veces la parcial respecto de t del neutrino del electrón igual a h ya sé quién es, el neutrino del electrón. Pero h no depende explícitamente del tiempo. No, no depende. Vamos a ver si es cierto. Aquí está, ¿no? No, depende de la energía y de M1, pero no depende del tiempo. Entonces, como no depende del tiempo, esta ecuación está re fácil de hacer, ¿no? Porque es la derivada con respecto al tiempo del neutrino del electrón es h veces el neutrino del electrón, h una constante. Entonces, la solución es el neutrino del electrón al tiempo t es e a la menos i veces h por t, neutrino del electrón al tiempo t igual a cero. Esta es la solución. Esto me dice cómo evoluciona el neutrino como función del tiempo. Mi problema es cómo actúa este operador sobre esta cosa. Y ese es un ejercicio de álgebra, porque entonces, sabíamos que en el caso de si A es un operador que actúa sobre alfa y esto me da A veces alfa, ¿qué quiere decir? Que si alfa es eigenestado de A, eso quiere decir que me da un eigenvalor veces alfa, ¿no? Porque alfa es eigenestado de A. Si se cumple esto, entonces, si ustedes tienen una función de ese operador y se lo aplican a alfa, no tengo que hacer nada, lo único que tengo que hacer es aplicar esa función, pero evaluada en el eigenvalor veces alfa. Entonces, aplicando esta propiedad, yo podría aplicar cuánto vale este ket cuando se le aplica este operador. Pero tengo un problema. Este es neutrino del electrón y este es H. H tiene como eigenvalores no el neutrino del electrón, tiene como eigenvalores el neutrino 1 y el neutrino 2. Entonces, yo sé cómo aplicar H sobre el neutrino 1, pero no H sobre el neutrino del electrón. Pero no me preocupo, porque el neutrino del electrón al tiempo t igual a cero es el neutrino del electrón. Y el neutrino del electrón es
coseno de teta, neutrino uno, más seno de teta, neutrino 2. Y el neutrino uno y el neutrino 2 sí son eigenestados de H. Ah, pues entonces sí puedo calcular cuánto vale la exponencial de menos I veces HT aplicado al neutrino uno y al neutrino 2. Pues vamos a aplicarlo. Entonces voy a calcular cuánto vale el neutrino del electrón al tiempo t es igual a E a la menos I veces HT por el neutrino del electrón, pero el neutrino del electrón es coseno de teta neutrino uno más seno de teta neutrino 2. ¿Era más o menos? Lo que le pusimos. Más le pusimos, ¿verdad? Muy bien. ¿Tiene más? Creo que sí. Aquí está. Más y menos. Sí, está bien. Muy bien. Coseno de teta más seno de teta por E a la menos IH. Esto sí lo puedo calcular. Esto es coseno de teta, E a la menos I veces el eigenvalor, pero el eigenvalor es E más M1 al cuadrado sobre 2 veces E por T por el neutrino uno más seno de teta, E a la menos I veces E más M2 al cuadrado sobre 2E por T, el neutrino 2. Y ese es el neutrino del electrón. Así evoluciona el neutrino del electrón con función del tiempo. ¿Qué quiero calcular? Entonces, esto fue quinto postulado. Tercer postulado. Ya no me acuerdo qué postulado es, pero el postulado de cómo calculo la probabilidad. Ah, la probabilidad la calculo como el módulo al cuadrado del estado beta alfa elevado al cuadrado. ¿Quién es alfa? Es el estado final. ¿Quién es beta? El estado inicial. Si yo quiero ver cuál es la probabilidad de sobrevivencia del neutrino, es decir, si el neutrino del electrón sigue siendo el electrón, ¿cómo lo calculo? Ah, pues lo que tengo que calcular es la probabilidad tendría que ser el neutrino del electrón al tiempo t igual a cero multiplicado por el neutrino del electrón al tiempo t módulo al cuadrado. El neutrino del electrón al tiempo t cero es el neutrino del electrón. El neutrino del electrón al tiempo t es este tipo que acabamos de calcular acá. Pues nada más tengo que calcular estas cosas. Y entonces ya tendré la probabilidad de que el neutrino del electrón siga siendo neutrino del electrón. Entonces vamos a ponerle PEE de probabilidad de que el neutrino del electrón siga siendo neutrino del electrón. Entonces vamos a calcular esta cosa. Y para calcularla, pues hay que hacer el algebrita. Entonces primero vamos a calcular cuánto vale neutrino del electrón al tiempo t igual a cero, bracket, neutrino del electrón al tiempo t, y eso es, el neutrino del electrón al tiempo t igual a cero es el neutrino del electrón, entonces eso es coseno de teta, bra neutrino uno más seno de teta, ay, bra neutrino 2 por este tipo de aquí, coseno de teta, e a la menos i veces e más m1 al cuadrado sobre 2e por t, por el neutrino uno más seno de teta, e a la menos i veces e más m2 al cuadrado sobre 2e por t. No me cabe, neutrino de 2. Bueno, hay que calcular este producto. Y lo calculamos, entonces hay que multiplicar coseno por coseno, y luego hay que multiplicar coseno por seno, y luego seno por coseno, y luego seno por seno. Pero cuando hacemos esos productos, noten que nos va a quedar, entonces, vamos a hacer los productos, es
Coseno de teta, e a la menos i veces e más m1 al cuadrado sobre 2e por t. Y nos va a quedar neutrino uno bracket. Luego el siguiente va a ser, estamos haciendo este producto, ¿no? Perdón, es coseno por coseno, es coseno cuadrado. Sí. Aquí nos va a quedar coseno cuadrado. Luego cuando hagamos este producto de este con este, nos va a quedar coseno de teta por seno de teta. Y otra vez nos va a quedar la exponencial. Pero nos va a quedar neutrino uno neutrino 2. Neutrino uno neutrino 2 es el producto punto del cero uno y el uno cero. Este vale cero. Entonces nada más sobrevive este tipo de acá. Y fíjense que acá tengo neutrino uno eso es uno. Entonces ya llevamos dos productos, nos falta multiplicar este por este, pero también nos va a quedar neutrino 2 por neutrino uno y eso va a ser cero. Y cuando multipliquemos este por este, nos va a quedar seno cuadrado de e a la menos i veces. Ay, y ahora queda m2 al cuadrado sobre 2e por t. Neutrino 2 que también vale uno, ¿no? Y entonces ese bracket lo que vale es, pues el bracket del neutrino t igual a cero, neutrino al tiempo t, es coseno cuadrado de teta, e a la menos i veces e más m1 al cuadrado sobre 2e por t, más el seno cuadrado, e a la menos i veces e más m2 al cuadrado sobre 2e por t. Esa es esa cosa. Pero la probabilidad es módulo al cuadrado. Entonces tengo que elevar esta cosa al cuadrado, pero elevar al cuadrado es multiplicar esto por su complejo conjugado. Ay, perdón. Y hay que multiplicarlo. Entonces multiplico este por este, me queda coseno a la cuarta. Y fíjense que cuando multiplico el e a la i, e más m1, cuando multiplico por el complejo conjugado, eso me queda un 1. Luego tengo que multiplicar coseno por seno, entonces me va a quedar más coseno cuadrado, seno cuadrado. Y entonces me va a quedar, fíjense, queda e a la menos ie por e a la ie, se cancela. Entonces me va a quedar e a la menos i veces m1 al cuadrado sobre 12 más, eh, pero como es más y saqué un menos, este es menos, m2 al cuadrado sobre 2e por t. Entonces ya multipliqué este con este y este con este. Ahora hay que multiplicar este con este. Nos queda otra vez más seno cuadrado coseno cuadrado e a la menos i veces. Y ahora fíjense que nos va a quedar m2 al cuadrado sobre 2e menos m1 al cuadrado sobre 2e por t. Y finalmente, cuando multiplico este por este, se cancelan las exponenciales y nos queda seno a la cuarta. Y está muy bonito, porque miren, quedó coseno cuarta más seno cuarta, más coseno cuadrado, seno cuadrado, por, y fíjense que este de aquí es el complejo conjugado de este de aquí.
Y entonces me va a quedar E, recuerden que si tienen E a la I teta más E a la menos I teta, eso es dos veces el coseno de teta. Bueno, todo esto es teta. Entonces puedo sacar factor común 1/2e y nos queda m2 al cuadrado menos m1 al cuadrado. Entonces me va a quedar el coseno, dos veces el coseno de eh, m2 al cuadrado menos m1 al cuadrado sobre 2e por t. Ah, esa es la probabilidad. Y voy a definir delta m cuadrada como m2 cuadrado menos m1 al cuadrado. Muy bien. Entonces, escribimos nuestra probabilidad. La probabilidad entonces es coseno a la cuarta de teta más seno a la cuarta de teta más dos veces el coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de teta, coseno de delta m cuadrada sobre 2e por t. Podemos hacer un poquito más. Eh, recuerden que el coseno de teta, coseno de 2 teta, lo puedo escribir como coseno cuadrado menos seno cuadrado. Pero el coseno cuadrado lo puedo escribir como uno menos el seno cuadrado, entonces me queda uno menos dos veces el seno cuadrado. Entonces, este coseno de 2 teta lo puedo poner como 2 veces 4e, así. Entonces es como si fuera coseno de 2 veces esta cosa. Entonces esta probabilidad la puedo escribir como coseno a la cuarta de teta más seno a la cuarta de teta más, fíjense que aquí tengo 2 coseno cuadrado seno cuadrado, eso lo puedo escribir como 2 veces el coseno cuadrado seno cuadrado, lo puedo escribir como el seno de 2 teta al cuadrado, ¿verdad? Entonces recuerden que el seno de 2 teta, ¿dónde lo pongo aquí? Lo voy a poner acá. El seno de 2 teta es 2 veces el coseno de teta seno de teta. Entonces, coseno de teta seno de teta lo puedo escribir como un medio del seno de 2 teta. Entonces, esto lo puedo escribir como un cuarto del seno cuadrado de 2 teta por el coseno de 2 veces esta cosa. Entonces, me va a quedar uno menos 2 veces el seno cuadrado de delta m cuadrada sobre 4e por t. Uf, así. Entonces, esto lo puedo escribir como el coseno a la cuarta más seno a la cuarta más 2 veces el coseno cuadrado seno cuadrado. Entonces aquí volví a escribir el seno cuadrado como seno cuadrado coseno cuadrado. Entonces me queda 2 seno cuadrado coseno cuadrado cuando multiplico por este. Y luego aquí 2 por 2 es 4, entre 4 es 1. Me queda menos el seno cuadrado de 2 teta por el seno cuadrado de delta m cuadrada sobre 4e por t. Y esta cosa de aquí se le quedan viendo y dicen, ah, mira, ese es coseno cuadrado más seno cuadrado al cuadrado menos seno cuadrado de 2 teta, seno cuadrado de delta m cuadrada sobre 4e por t. Pero coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1 menos seno cuadrado de 2 teta, seno cuadrado de delta m cuadrada sobre 4e por t. Y esta es la probabilidad de que el neutrino del electrón siga siendo neutrino del electrón. Es la probabilidad de sobrevivencia.
Y efectivamente, oscila como función del tiempo. Por eso es la probabilidad de oscilación de los neutrinos. Y también hemos obtenido nuestra probabilidad de oscilación. Estamos felices. ¿Preguntas? Sí, hay una pregunta, dice Manuel, ¿y para tres sabores? Ah, no, hay que hacer lo mismo, pero tienes que poner el hamiltoniano en una base de 3 por 3, ¿no? Y entonces el neutrino del electrón sería 1, 0, 0, el neutrino del muón sería 0, 1, 0, y el neutrino del tau 0, 0, 1, y hay que hacer toda esta, lo mismo, pero tres veces, ¿no? Y esto es en el vacío, aquí no hay interacción con la materia. Esto es, simplemente tomamos la energía cinética, ¿no? Ujú. De hecho, la plática pasada y esta misma presentación se las voy a mandar por, te la mando a ti, Aide, y ya si tú quieres compartirla, para Sí, que si muy quieren ustedes bien. hacer las Ujú. cuentitas, pero es un ejercicio de mecánica cuántica, espero haberlos convencido de eso. Sí, estamos pensando poner a disposición de los participantes las diapositivas de los cursos, pero también podemos agregar estas notas y por supuesto está grabándose y se va a subir la grabación a la lista. No, perfectísimo. Muy bien, pues eso es lo que les tenía preparado para hoy. Mañana terminaremos con esta parte del número de eventos. Necesitamos el segundo ingrediente, la sección eficaz. Entonces, vamos a platicar un poco acerca de la sección eficaz. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más tiene una última pregunta? Mientras lo piensan, podemos dejar de compartir pantalla y encender nuestras cámaras para la foto de la sesión de hoy, si gustan. Muy bien. Entonces, si puede dejar de compartir pantalla. No sé cómo hacerlo. Ah, yo lo puedo hacer. Ah, sí, por favor. Sí, perfecto. Entonces, si Ah, muchas encienden gracias. todo su cámara, yo también. Perfecto. Muchas gracias. Todos los que están despiertos y que están atentos van a encender su cámara. Ah, sí, muchas gracias. Si no hay problema, Regina. Los que puedan, por favor, para que se hagan en la foto. Muy bien. ¿Quién falta de cámara? Ujú, va. Adriana, Daniela, Ana Lucía, Valery, Laura Patricia. Mm, ok, muy bien, gracias. Mm, Entonces, ya listos. Vamos a tomar entonces la foto. Digan qué decimos esta vez. Física, Eh, física. Ah, bueno. Digan física entonces. física. Y una más, una más, una más. ¿Listos? Perfecto. Una más, una más. Si sale el gatito. Hay un gato. Excelente. Muy bien, Perfectísimo. listo. Muchas Pues, gracias. Ah, no, gracias a ustedes. hay una pregunta en el chat. Dice, ¿qué serían los sabores?
¿Se puede observar un sabor de un neutrino solo? Entiendo que el neutrino del electrón, muón y tau serán diferentes combinaciones de sabores. No, más bien al revés. O sea, el sabor es un tipo, es este nombre de humorístico que le pusimos a las cosas. Entonces, no solamente el caso de los neutrinos tienen sabores, o sea, el sabor se refiere al tipo de partícula. Entonces, por ejemplo, en los casos de los quarks, hay quark U, quark D, quark C, quark S, quark T y quark B. A cada uno de esos tipos le llamamos sabor. Entonces va a haber hay un sabor top, hay un sabor charm, hay un sabor strange, hay un sabor electrón. Entonces se refiere al tipo de partícula. Y digamos, entonces hay sabores. En el modelo estándar hay sabores. Entonces un neutrino de electrón es el tipo de electrón, entonces tiene sabor neutrino electrón. Su antipartícula tendría sabor antineutrino del electrón, entonces si le asociamos el número uno al número leptónico del electrón, el antineutrino del electrón tendrá número leptónico del electrón menos uno. Entonces, es su sabor, es su característica. Entonces, ese es un poco el problema, que los detectores de partículas, como solamente interactúan a través de las interacciones débiles, y las interacciones débiles son interacciones de sabor, entonces solamente podemos detectar neutrinos del electrón, no neutrinos del tipo uno. En cambio, el tipo uno, tipo 2 y tipo 3 se refiere a la base de masas, también le dicen la base física, que son los eigenestados del operador de energía. Entonces, si mido la energía de la partícula de masa M1, va a estar asociada con la masa M1. Lo que sucede con los neutrinos es que la base de sabor y la base física, la base de masas, no coincide. Lo mismo sucede con los quarks y por eso necesitas la matriz CKM, porque te relaciona los estados de base física, que son, digamos, el quark U también tiene su base física y el sabor U. Entonces, pues necesitas la matriz CKM. No sé si eso explicó un poco mejor o te confundió más. Dice que sí, gracias. Ah, ok, perfectísimo. Si no, de todas formas, mañana lo vamos a repetir otra vuelta, porque de hecho mañana, si es sección eficaz, entonces ahí es en la base de sabor. Pregunta, ¿la matriz CKM y la PMNS es la misma? No, de hecho no, y son similares, la idea es similar, pero son completamente diferentes, valores completamente diferentes, jerarquías completamente diferentes. Eh, Simplemente que la CKM es para quarks y la matriz PMNS es para neutrinos, pero es todavía más complicada, porque la matriz CKM relaciona quarks tipo U con quarks tipo down, entonces mezcla los 6 neutrinos. En el caso de la matriz PMNS, solo involucra los neutrinos, no involucra para nada al electrón, al muón y al tau. Entonces, son parecidas, pero, pero tienen características completamente diferentes y mezclan estados completamente diferentes. Dice que muchas gracias. Ah, perfectísimo. Hay otra pregunta. Sí, Dice, se puede buscar física nueva mediante las oscilaciones de neutrinos y se puede estudiar más la oscilación de neutrinos de reactor? claro. Entonces, primero, siempre es un problema de definición. Entonces, ¿qué significa nueva física? Uno podría definirla, a lo mejor ahí también podemos discutirlo, pero una posible definición de lo que nos referimos con nueva física es física que no conocíamos antes o no habíamos medido antes. Toda la física de neutrinos, entonces esta enumeración de los premios Nobel si se dan cuenta, es un premio Nobel del 2015. Entonces, la propiedad de que los neutrinos tengan masa y que además sean una combinación, los estados de sabor de sus estados de masa,
es algo que tiene 10 años como confirmado experimentalmente. Entonces, la física de neutrino es nueva física porque el modelo estándar, como lo conocemos, en el que calculamos el decaimiento del muón a neutrinos, eh, cuando construyen los aceleradores de partículas para estudiar la física del top y cosas por el estilo, siempre suponen que la masa del neutrino es cero. Entonces, toda esta física es nueva. Entonces, toda la física de neutrinos de oscilación es nueva física en ese sentido. Hay un montón de cosas que todavía no sabemos acerca del neutrino, como vieron de la deducción de la fórmula, se calculó delta m cuadrada. Y delta m cuadrada no me dice cuánto vale m1 ni cuánto vale m2. Lo que me dice es la diferencia de masas. Entonces, una pregunta es, ¿quién es m1 y quién es m2? Y descubrirlo podríamos decir que es nueva física. Peor aún, si hay nuevas interacciones, el número de eventos cambia, porque recuerda que son tres ingredientes, es flujos, secciones eficaces, y la sección eficaz depende del tipo de lagrangiano que introdujiste. Entonces, entonces, tratando de responder brevemente. Sí, sí puedes estudiar nueva física. Lo que es más, la física de neutrinos podríamos decir que es nueva física con respecto al modelo estándar. Dice que Perfecto. gracias, Manuel. Perfecto. Entonces, si no hay más preguntas, lo podemos dejar aquí y pues pueden seguir reflexionando sobre todo lo que aprendieron y hacer las preguntas mañana, que afortunadamente nos toca también la sesión de neutrinos. Y entonces, pues nos veríamos mañana a las 10. Mañana a las 10. Perfecto. Pues muchas gracias Gracias, que nuevamente. estén muy bien. Cuídense. Bye, bye. Muchas gracias.